Vale, entonces, la clase pasada, lo que vimos fue, recuerden que estamos en el tema en el que no tenemos alguna de las variables necesarias para calcular el valor presente o el valor futuro de una anualidad. Y justamente en el último caso donde estábamos era en qué pasa cuando tenemos una tasa de interés desconocida. Dado que una anualidad pues tiene n pagos donde n normalmente es un número pues por lo menos mayor que 2 o mayor que 3, normalmente siempre vamos a tener, para encontrar la variable de la tasa de interés, vamos a tener polinomios de grados altos. Eh, Esto lo que hace es que no podamos o despejar de alguna manera directa la tasa a partir de una expresión, ya sea de valor futuro o de valor presente. Y esto lo que hace es que tengamos que ocupar una aproximación o más bien un método recursivo para poder encontrar la tasa. En este caso ocupamos Newton-Raphson, el cual es un método que habíamos ocupado en unas clases anteriores. Y pues básicamente lo que vimos que es la clave es definir nuestra función a la cual queremos encontrarle esta raíz, es decir, encontrar una y tal que f de y sea igual a 0. Si en este caso f de y es igual a 0, encontraríamos la y tal que cumpla con esta igualdad de acá. Entonces necesitamos esa f de y necesitamos la derivada, la primera derivada de esta f de y con respecto a y. Teniendo esto, ya podemos aplicar el método de Newton-Raphson y, bueno, obviamente también necesitamos una tasa de interés inicial con la cual empezar el método recursivo. Y pues nada más teniendo en la mira algo que ya les comentaba, recuerden que estamos hablando de tasas de interés. Entonces, de preferencia, pues hay que dar valores coherentes con una tasa de interés, como en este caso propusimos el 0.01 o el 1%. Obviamente, si es una I0, no vamos a proponer un número como -4 o un número como 1200, por ejemplo. Entonces, nada más hay que ser ahí prudentes y pues ya justo vimos que ahorita, por ejemplo, una forma era en Excel rápido establecer la fórmula y recorrerla hacia abajo. Y pues repitiendo este proceso iterativo, es decir, encontrando I1, I2, I3 hasta que converja, encontramos que esta I es aproximadamente 1.1915%. Entonces, de nuevo, pues al final el planteamiento un poco en caso contrario a lo que habíamos visto en los otros problemas, aquí el planteamiento del problema parece ser el sencillo. Aquí nada más lo talachudo es encontrar esta I. Pero bueno, afortunadamente tenemos tecnología. Entonces, no hay que hacer como tanto relajo de escribir en papel estas cosas. Ok, entonces, una anécdota curiosa es que, y obviamente yo cuando tomé Matefin, pues sí, era así de, no, pues sí tienen que hacer todas las iteraciones en la hoja. Y no sé cómo le hice, pero no me fijé que de alguna manera la ecuación que planteé, la solución era eh, i igual a 0. Entonces, o sea, no me acuerdo ni qué ecuación era, pero la solución era i igual a 0. Y creo que me eché como 7 iteraciones de esta cosa para que llegara a eso. Entonces, pues sí, suele pasar, nada más como para que lo tengan en la mira, que a veces pasa. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con propiamente lo que es la clase de hoy. Y vamos a generalizar un poco las funciones que tenemos que definir para ocupar Newton-Raphson dado este tipo de problemas. Entonces, ya vamos a terminar ahora sí, por fin, con esto que es el segundo parcial. Em, en general, si se desea resolver para i la siguiente ecuación, la ecuación va a ser de la forma, eh, esta S, el valor futuro de una anualidad vencida de n pagos a tasa i, va a ser igual a un monto K,
se tiene. Entonces aquí vamos a definir sea f de i igual a esta s de n tasa i menos k. Esta va a ser nuestra función, la cual queremos encontrarle las raíces. Y pues como se vería, esto es 1 más i a la n menos 1 sobre i, todo esto menos k. Si esta es nuestra f de i, entonces vamos a tener que mi f' de i, es decir, la derivada de esto con respecto a i, pues es de nuevo esta talacha, el denominador al cuadrado, este es i cuadrada, por esta, por la derivada del numerador, que en este caso es n, por 1 más i a la n menos 1, menos lo de arriba, que es 1 más i a la n menos 1, por la derivada de lo de abajo, que es un 1. Simplemente, acomodando un poco esto, vamos a separar i por n por 1 más i a la n menos 1, todo esto sobre i, menos, y por otro lado tengo 1 más i a la n menos 1, todo esto sobre i cuadrada. Esta i, perdón, aquí hay una i cuadrada también. Esto me queda, una i de acá se va con una i de acá, entonces esto me queda n por 1 más i a la n menos 1, todo esto sobre i. Y aquí, de este denominador tiene i cuadrada, entonces si lo separo como 1 más i a la n menos 1 sobre una de estas i's, esto me queda una s de n a tasa i, y todo esto sobre i. Y pues esto es n por 1 más i a la n menos 1, menos Sn de i, todo esto sobre i. Entonces, ya tengo mi f de i, tengo mi f' de i. Entonces, dada una tasa de interés inicial, que va a ser nuestra raíz propuesta inicial, ¿cómo vamos a encontrar o cuál va a ser mi fórmula recursiva? Pues sabemos que i de t más 1 va a ser igual a i de t menos f evaluado en i de t sobre f' evaluado en i de t. Y pues simplemente sustituyendo esto de arriba, esto es i de t, menos f de i de t sería 1 más i de t a la n menos 1 sobre i de t. Y esto que divide a n por 1 más i de t a la n menos 1 menos s de n a una tasa i de t. Todo esto sobre i de t. Aquí, perdón, aquí está una menos k. Y sí, esta sería la expresión que tendríamos que, la expresión recursiva que tendríamos que resolver para encontrar la raíz o la tasa i hasta encontrar la convergencia. Aquí nada más, se puede simplificar. Tu, tu, tu. Bueno, vamos a dejarlo así. Ya. Esto obviamente se puede simplificar más, pero bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, pues básicamente en términos generales, si tenemos un problema de este tipo, que es lo que teníamos en el ejemplo anterior, que S de n, la tasa i va a ser igual a una k, pues lo que tenemos que optimizar pues es esta i con base a esta fórmula recursiva. Nada más si queremos simplificarlo un poco más, es que ya me dio top. Esto es i de t menos 1 más i de t a la n menos 1 menos i de t por k.
Todo esto sobre n más 1 de t a la n menos 1 menos s de n y de t. Ya, ahora sí. Ya está un poco más simplificado. Ok, entonces, generalizando sería esto. Nada más para tenerlo en la mira. Y me voy a pasar a la otra hoja. Y por otro lado, si tenemos para el valor presente, buscamos y tal que ahora tenemos el problema del tipo que el valor presente con n pagos a tasa i va a ser igual a cierto monto k. En este caso ahora queremos despejar i de esta expresión. De nuevo definimos nuestra función a la cual queremos encontrarle raíces. En este caso sería a de n a tasa i menos k, que esto sería 1 menos 1 más i a la menos n sobre i, y todo esto menos k. Entonces, pues si tenemos que esta es mi f de i, lo que necesitamos es la derivada con respecto a i. Entonces, esto sería lo de abajo al cuadrado, que es i cuadrada, y en el numerador va lo de abajo por la derivada de esto con respecto a n, que en este caso sería menos con menos se vuelve más, entonces esto sería acá a la 1 más i a la menos n menos 1. Y todo esto menos lo de arriba, que es 1 menos 1 más i a la menos n, por la derivada de lo de abajo, que es un 1. Y esto, simplificándolo un poco, me quedaría n por 1 más i a la menos n menos 1. Todo esto sobre i. Separé esto y, por ejemplo, aquí tiene i cuadrada, una i, se va una de estas, menos 1 menos 1 más i a la menos n, todo esto sobre i, y esto de aquí me falta 1 sobre. El numerador es i cuadrada, entonces esto me quedaría n, nada más, ojito que esto de acá es mi a de n a tasa i, entonces esto me quedaría n por 1, ay, otro color, n por 1 más i a la menos n menos 1 menos a de n a tasa i, todo esto sobre i. O también se puede escribir como n por una bi, tasa de n, a la n más 1, menos a de n, tasa i, todo esto sobre i. Y entonces, sea i de 0 la raíz inicial, entonces mi fórmula recursiva va a quedar como i de t más 1 va a ser igual a i de t menos f de i de t, entonces esto sería a de n a tasa i de t menos k. Aquí estoy poniendo la expresión de aquí. Y dividido sobre una n, bi a la n más 1, menos a de n a tasa i de t. Aquí también va esto es i de t. Y todo esto sobre i de t, que es el denominador del denominador. Esto puede pasar multiplicando esto de acá, i de t. Entonces, en este caso, pues este sería mi fórmula recursiva para encontrar i de t, y pues lo mismo,
Dada una raíz inicial, encontramos I1 y luego I2, y así está encontrar la convergencia para encontrar la raíz que estamos buscando. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? No, todo bien. Súper. Ok, entonces, una pregunta que podría surgir es, ok, digo, lo que ya comentamos es que lo importante es que demos una I0, tal que por lo menos sea congruente con el concepto de lo que es una tasa de interés, o sea, con los números que hemos visto que es una tasa de interés. Pero pues desgraciadamente, aunque a veces pongamos un número que suena congruente, alejarnos un poquito de la raíz real, pues nos puede llevar a hacer muchas iteraciones que a lo mejor pueden consumir tanto tiempo o no sé, recursos computacionales, por ejemplo, están ocupando un software. Básicamente hay una aproximación que podemos utilizar para encontrar esa i de cero, que en teoría nos pondría en un lugar bastante cerca de la raíz original. Entonces, voy a darle directamente, básicamente esta aproximación a grandes rasgos nace de, de- de expandir en series mi FDI, utilizando series de Taylor y cortándolo hasta la de segundo grado y hacer por ahí unas cosillas. Si alguien está interesado en cómo sale, sin problema me lo puede pedir y se lo envío. Pero pues aquí vamos a ver el resultado directamente. Entonces, una nota. eh, una aproximación para y de cero está dada por, entonces esta aproximación va a ser que i de cero es aproximadamente 2 por n menos k, todo esto sobre k entre n más 1, donde eh, k es el valor presente de la anualidad y n es el número de pagos. Entonces, básicamente, una forma para aproximar esta i de cero es utilizando el valor presente de la anualidad y el número de pagos. Y con esto podemos obtener una aproximación que en teoría nos tiene que llevar a un punto cercano. Y nos evita un poco de iteraciones. Pero bueno, esto lo damos como una nota. Insisto también, o sea, no es necesario aprenderse esta cosa. Normalmente con que den un valor relativamente congruente, tampoco es que se vayan a desviar tanto de la raíz real. Pero bueno, tómenlo como una nota cultural. Eh, entonces, dicho esto, ¿hay alguna duda de esto o de algo que hayamos visto, de este tema de variables de una anualidad? Es decir, cómo encontramos ya sea la tasa de interés o el número de pagos o el monto de los pagos. Simplemente repito, al final todo se resume a plantear la ecuación de valor de forma correcta y a partir de ahí, pues despejar. En el caso de el monto de los pagos y el número de pagos, y en el caso de la tasa de interés, pues establecer la función que queremos encontrar de raíz. Bueno, entonces, pues aquí, como ya les había comentado, termina el segundo parcial. Es decir, la tarea tiene que venir hasta este tema. Eh, vamos a cerrarlo aquí. Fin de segundo parcial. Va. Ok, entonces,
Les platico un poco de lo que se ve en el tercer parcial. Vamos a poner ahí, vamos a establecer un problema y yo creo que ahí lo vamos a dejar. Básicamente, en el segundo parcial, pues lo que vimos fue pues, la introducción al concepto de anualidades, ¿no? En este caso, pues hemos encontrado tanto el valor presente como el valor futuro de anualidades con características muy concretas. La primera es que todos los pagos sean iguales, o por lo menos cuando tenemos un problema que no sea así, pues buscamos la manera de agrupar todos los pagos iguales para ocupar lo que ya conocemos. Eh, que sean equidistantes en el tiempo y que tengan una misma tasa de interés. Entonces, pues ya sabemos calcular valor presente, valor futuro y depende si es una anualidad anticipada o una vencida. También, obviamente, dentro de este concepto de anualidades entra las perpetuidades, que pues, también ya encontramos cómo calcular su valor presente. En este tercer parcial vamos a ver anualidades generales, es decir, estas que vimos pues tienen las características bonitas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si por ahí el periodo en el que se paga el interés no corresponde con el periodo de pago? Una solución, como ya hemos visto, pues es simplemente convertir la tasa de interés para que coincida con el periodo de pago, pero pues también hay otras maneras y por ahí entra un nuevo concepto de anualidades. Por ejemplo, otro caso que podemos tener es qué pasa si, por ejemplo, mis pagos siguen una progresión aritmética, es decir, mis pagos de mi anualidad van a ser uno, luego el segundo 2, luego 3, 4, 5, 6, 7, 8, bla, bla, bla. Por ejemplo, eso se conoce como anualidad creciente. Entonces son tipos de anualidades un poco más complejas que van a tener cada uno un tratamiento inicial, pero pues el concepto va a seguir siendo el mismo. Dado una serie de pagos, pues todo lo tenemos que llevar ya sea a pasado, a valor presente o al futuro. Entonces, básicamente va a seguir siempre la misma idea, pero pues con esto vamos a obtener ciertas fórmulas necesarias. Entonces, nada más vamos a plantear el primer tipo de anualidades que vamos a ver. Eh, entonces, pues recuerden, esto ya es tercer parcial. eh, y esto se llama anualidades generales. Entonces, el primer tipo de anualidad general que vamos a ver es el caso cuando el periodo eh, de pago no coincide con el periodo de capitalización del interés. De capitalización del interés. Entonces, pues vamos a empezar con un ejemplo y luego ya generalizamos. Dice, a partir de 2020, una anualidad da pagos vencidos trimestrales de 10,000 pesos cada uno, iniciando con el primero a finales de marzo de ese año. Entonces, encontrar el monto acumulado de estos pagos
¿Qué fecha puse aquí? Al 31 de diciembre de 2025. Justo después del último pago. Cuando la tasa de interés es una I12 del 12%. Ok. Entonces, pues básicamente es un problema bastante sencillo, relativamente. Tengo una anualidad con pagos vencidos trimestrales, es decir, cada tercer mes va a dar pagos de 10,000, empezando a finales de marzo. Entonces, cada año pues va a dar pagos a finales de marzo, luego junio, septiembre y diciembre. En esas 4 fechas vamos a dar esos pagos. Básicamente lo que me piden encontrar es el monto acumulado al 31 de diciembre del 25, recordando que a finales de diciembre ocurre un pago, entonces es justo después de que hacen ese pago. Pero aquí el inconveniente, entre comillas, que tenemos, pues es que la tasa de interés es mensual, una I12 del 12%, involucra una tasa de interés de efectiva mensual del 1%. Entonces, primer nota aquí. Esto implica una tasa efectiva mensual del 1%. Ok, entonces, de manera primaria o de manera intuitiva, ¿cómo resolverían este problema? Si tengo pagos trimestrales, pero tengo una tasa de interés mensual, ¿qué es lo primero que se les ocurriría hacer? Ok, súper. Gracias, Paula. Recuerden, el principio básico de todos estos problemas que estamos haciendo es que el periodo de pago coincida con el periodo de capitalización del interés. Entonces, la primera manera que se nos podría ocurrir sería, ok, tengo pagos trimestrales, pero tengo tasa de interés mensual. Esos pagos trimestrales, pues yo me los quiero llevar, en este caso me lo quiero llevar a valor futuro, a un tiempo futuro. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues con una tasa de interés mensual no lo puedo hacer directamente. Para trabajar con pagos trimestrales necesito una tasa efectiva trimestral. Entonces, la primera idea que podríamos tener es, esta tasa mensual conviértela a trimestral y ya con eso, pues esto se va a convertir en un problema de anualidades normal. Entonces, la primera forma en realidad no tiene mucha ciencia. De hecho, aquí no incorporamos nada nuevo, es ocupar algo que ya sabíamos de los temas del segundo parcial. Entonces, la primera forma, vamos a dibujar nuestra línea del tiempo, la cual va a estar en trimestres. Entonces, esto lo vamos a poner en trimestres, porque los pagos son trimestrales y pues vamos a ocupar una tasa trimestral que ahorita vamos a convertir. Entonces, tiempo cero es el día de hoy, es decir, principios de 2020. Vamos a tener tiempo 1, es decir, el primer trimestre, que esto vendría siendo el 31 de marzo del 20. Luego, el segundo trimestre, que vendría siendo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, el 30 de junio del 20. Tercer trimestre, que vendría siendo 31 de septiembre, no, 30 de septiembre del 20, y así nos vamos. Y pues esto va a ir hasta el 31 de diciembre del 25. Ahora, ¿cuántos trimestres hay aquí? Pues básicamente empezamos en 2020, entonces en 2020 tenemos 4 pagos.
que son los 4 trimestres de 2020, y lo mismo ocurre para el 21, 22, 23, 24 y 25. En realidad tenemos 6 años completos, porque incluimos 2020 hasta todo 2025. Cada año hacemos 4 pagos, entonces al final tenemos 24 pagos, 24 trimestres. Entonces, pues aquí básicamente lo que hacemos es tener estos pagos de 10,000. 10,000, 10,000, y así hasta 10,000. Entonces, pues lo que me piden calcular es el valor acumulado de estos 24 pagos a tiempo 24, al momento del último pago. Me piden calcular el valor futuro. Entonces, es decir, básicamente, pues hay que llevarnos cada uno de estos flujos a tiempo 24. 24, esto ya está aquí, tiempo 24 y tiempo 24. Entonces, esto es básicamente un problema de anualidad básica. Sin embargo, pues tenemos una tasa mensual. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar una tasa equivalente. Entonces, sea J una tasa efectiva trimestral equivalente, tal que, entonces, ¿cómo vamos a encontrar esta J? Pues simplemente es mi tasa mensual, que es 1, bueno, que es 1.01, que es mi 1 más i. Este factor, si yo lo acumulo durante 3 meses, tiene que ser igual a yo acumular mi tasa efectiva trimestral durante un periodo. Entonces, pues simplemente esto implica que J va a ser igual a 1.01 al cubo menos 1. ¿Y esto cuánto me da? Sería 0.03030. Gracias, Andrea. También gracias, Mayra. 0.03030, que esto es pues, una tasa del 3.03%. Entonces ya tengo mi tasa trimestral, tengo mis pagos trimestrales, los cuales son iguales y equidistantes, y me piden calcular el valor futuro al momento del último pago. Entonces, el valor futuro va a ser igual a 10,000 por una S vencida, porque lo que quiero el valor futuro al momento del último pago, de 24 pagos, a tasa J, la cual va a ser del 3.03%, y pues esto simplemente sustituyendo es 10,000, que multiplica a 1.0303 a la 24 menos 1 sobre 0.0303. Y eso, porfa, Edwin, me ayudas a calcular cuánto es. Sería 345.561.5931. Súper. Igual, gracias Mayra, gracias Andrea. Creo que es el mismo resultado. Entonces, es 345,000. 561
.59. Super. Entonces, pues esta primera forma en realidad no tiene, insisto, nada de nuevo. Simplemente es, ok, mis pagos no coinciden con la tasa, entonces pues lo que hay que hacer es ajustar la periodicidad de la tasa de tal manera que coincida con la periodicidad del pago. De hecho, vienen un par de estos en su tarea, para que lo tengan en la mira. Si encuentran algo así, pues no es que tengan que hacer algo nuevo, simplemente es encontrar la tasa equivalente y ya ocupar lo que conocen. Sin embargo, lo que vamos a ver es que hay una segunda forma en la que podemos ocupar directamente la tasa mensual. Pero bueno, esto lo vamos a ver ya la próxima semana. Recuerden, yo los veo el miércoles. El lunes tienen clase con Kitse y el martes no hay clase porque es feriado. Y pues nada, si no hay ningún otro comentario, pues tengan buen fin de semana. Profesor, ¿podría regresar a la primera página que hizo, por favor? ¿Está? Sí. Ok. ¿Ahí está bien o más arriba o más abajo? No, está bien, muchas gracias.